Su retrato se conserva como una pintura intacta en el Museo de mi mente. Edison Caji Lima. Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de indicios, retratos y planimetría. Existen diferencias entre las palabras indicios, pruebas y evidencia. Sin embargo, usualmente las personas las utilizan sin distingo a las tres. Indicio es lo que nos hace pensar en algo. Se considera que un indicio es todo aquel elemento perceptible, sea o no material, que resulta o se ve implicado en la escena de un crimen y que permite imaginar la existencia de una circunstancia determinada vinculada al suceso o crimen investigado. Por ejemplo, la existencia de un vaso roto en la escena del crimen, la desaparición de un objeto que debería estar presente o la recolocación de mobiliario en la escena pueden ser indicios. Se trata de elementos que permiten apuntar, pero el cómo y hacia dónde apunten reviste de cierta subjetividad por parte de los investigadores. De hecho, la investigación policial suele empezar por la recogida de indicios, que tras su posterior análisis pueden servir para encontrar evidencias. Una evidencia entonces es cuando algo demuestra la existencia de una relación. La evidencia se entiende como todo aquel elemento que permite establecer de manera clara la relación entre dos elementos encontrados en la escena del crimen. Puede entenderse como aquel indicio recogido que refleja claramente la relación con otro elemento. Por ejemplo, una evidencia podrían ser las huellas dactilares en un objeto robado o restos de sangre u otros fluidos corporales sobre una persona u objeto. Si bien pueden tener o no un sentido lógico, o esta puede no corresponderse con lo que parece indicar a nivel conductual, por ejemplo, tener sangre de una víctima en la ropa no implica necesariamente que la persona vestida con ella sea el agresor o la agresora. Resulta inequívoco el hecho de que existe una vinculación si la sangre en la ropa es de una persona, dicha prenda ha estado en contacto con la escena del crimen o con la víctima. Las evidencias suelen obtenerse a través de la realización de análisis en la zona del crimen y de los numerosos indicios encontrados, obteniéndose a través de ellos unos resultados más objetivos. Entonces, por el contrario, ya vemos la diferencia entre indicio y evidencia. Para que eso se constituya en prueba para el juez, la prueba la vamos a definir como el elemento o argumento que se emplea con el fin de demostrar la veracidad o falsedad de un hecho. Así pues, las pruebas son aquel instrumento empleado para demostrar judicialmente un hecho y que permiten alcanzar el nivel de convicción necesaria para aceptar o rechazar una idea o hipótesis concreta. Podemos encontrar pruebas de dos tipos, según algunos autores. Hay unas pruebas indiciarias y hay unas pruebas suficientes. Estas pruebas suficientes las podemos entender como aquellas que permiten garantizar la implicación del acusado. Por prueba suficiente entenderemos aquellas que permiten garantizar la implicación del acusado y que pueden bastar para realizar un veredicto, siendo extraídas de las evidencias. En lo que respecta a las pruebas indiciarias, se pueden definir como aquellas que provienen de indicios, que por sí mismos no resultan determinantes. Así, si bien permiten pensar e indicar la culpabilidad o inocencia del acusado, su presencia no basta para demostrar el tipo de implicación del acusado. Parafraseando las afirmaciones del maestro Montero Aroca, ¿verdad?, en 1998, se puede decir que valorar las pruebas en el procedimiento de determinación de responsabilidades consiste en todas las operaciones mentales que el funcionario decisor debe efectuar para llegar a establecer la certeza de lo ocurrido. Cuando se aprecia la prueba, se mide la fuerza de convicción que en ella puede existir. La doctrina entonces reconoce al menos tres sistemas de valoración de las pruebas: el sistema tarifa legal, el sistema libre convicción
y el sistema de libre convicción razonada o sana crítica. Esas son las 3 formas más comúnmente conocidas. El siguiente punto son los retratos hablados. El retrato hablado en materia criminalística es definido como el arte forense que sirve para identificar a una persona, partiendo de la descripción, ¿verdad?, que familiares, testigos o víctimas puedan aportar y de cuya descripción se elabora un retrato a mano alzada o a través del uso de la tecnología. La finalidad del retrato hablado es el crear imágenes que podrán ser utilizadas como instrumentos de investigación en la desaparición de personas, en la búsqueda de autores o del autor o de autores del hecho delictivo. La utilidad del retrato hablado es presentar de manera gráfica la descripción materializada de un rostro, respecto de quien se ignora su identidad y cuya utilidad es relevante cuando se carece de otro medio de identificación. Por ello, es de suma importancia aplicar una adecuada entrevista o interrogatorio tanto a las víctimas como a los testigos para obtener datos respecto a la fisonomía de la persona que se busca. Una vez obtenido el retrato y siendo identificado por quienes hicieron la descripción e incluso comparado con la base de datos disponible, se procederá a la búsqueda del autor o autores del delito, pudiendo ser aportado al juez como un medio de prueba. El retrato hablado inicialmente se hacía a mano, mediante un dibujo creado por un artista, formado o especializado en recrear rostros. Muchas veces también decimos que el hecho de poder hacer retratos es algo como un don innato, no es algo que se va a aprender específicamente en una escuela. Actualmente, en realidad, esta técnica del retrato se realiza en su mayoría de forma digital, pues se realiza a través de programas informáticos especializados. Los programas están cargados con cientos de figuras o formas de cada parte del rostro de una persona, es decir, tienen ojos, distintos tipos de ojos, distintos tipos de nariz, de mentón, con la finalidad de que éstas se vayan combinando según los datos aportados por los testigos o por las víctimas y se pueda configurar el rostro que se busca, el rostro deseado. Los tipos de retratos. Los retratos tenemos distintos tipos. Retrato convencional, que es el realizado a través de una entrevista con el denunciante o testigo del delito. La aproximación morfológica, que su elaboración se hace a partir de una imagen defectuosa en fotografía o video. Es decir, la idea es mejorar esa imagen borrosa que ya tenemos. El método de progresión de edad, que es el retrato que se elabora tomando como base antiguas fotografías de la persona desaparecida hasta llegar progresivamente a la edad actual o a una referencia de cómo luciría actualmente. Y el retrato tipo o denominado diferente aspecto, que es donde se emplea una fotografía de la persona buscada para elaborar bocetos de su posible aspecto físico después de que se haya transformado por algún motivo, por ejemplo porque haya aumentado sus tallas corporales o porque el sujeto se haya disfrazado, ¿no? Si es el delincuente, pues tienden a disfrazarse, pero esas hipótesis se montan encima del retrato ya obtenido. El siguiente punto es denominado levantamiento planimétrico. Valga la referencia de que el día de hoy estamos trabajando distintas formas, ¿verdad?, de identificación humana y distintas herramientas que se pueden utilizar en lo que es la escena del crimen. Los levantamientos planimétricos se pueden definir como la actuación técnica que consiste en recabar toda la información métrica del sitio del suceso, es decir, es la acción de fijar y medir las evidencias físicas, los elementos estructurales y todos los objetos relacionados a la comisión de un hecho punible. El experto encargado de abordar el sitio realiza la observación exhaustiva del mismo, con el propósito de delimitar visualmente lo que va a reflejar en su croquis o bosquejo. Este dibujo preliminar es realizado a mano alzada, sin una escala determinada, y establece la orientación cardinal norte, dejando constancia de la dirección exacta del lugar, las dimensiones y la distancia entre todos los elementos de interés que conforman dicho espacio físico. Para ello utiliza unos instrumentos de medición idóneos. Según el elemento a fijar, pueden ser una cinta métrica, un odómetro, un distanciómetro, un vernier, un eclímetro, entre otros. Una vez culminada la actividad de campo, se desarrolla
la fase planimétrica de laboratorio a través de un software de dibujo ya computarizado. En el plano final se representa de forma esquemática toda la información recabada en el croquis, a escala de reducción o de ampliación. El dibujo de este plano es perfectamente proporcional a la realidad. Preferiblemente, y gracias a los avances tecnológicos, hoy se hace a color, detallando las cotas o medidas de interés y de la orientación cardinal norte. Su finalidad es facilitar la comprensión general del sitio de suceso e ilustrar la ubicación de todas las evidencias físicas o digitales halladas y colectadas en la escena del crimen. Las características, o otros lo definen como los tipos de levantamiento planimétrico en el ámbito criminalístico, son 3. Conversión de testigo presencial. Este tipo de planimetría se realiza a través de la secuencia de hechos narrados previamente por una persona en el acta de la entrevista. Es decir, el técnico o perito, al leer las declaraciones, ¿verdad?, de uno de los testigos presenciales en el hecho, puede ir imaginando la distribución de los objetos e ir realizando el respectivo plano. La siguiente categoría de planimetría es la planimetría de una trayectoria balística, que es donde se dibuja el recorrido de un proyectil disparado por un arma de fuego, basados en las conclusiones arrojadas por la experticia de trayectoria balística realizada previamente. Y la siguiente modalidad de planimetría tenemos la planimetría para graficar los resultados de ensayos o pruebas técnicas. Por ejemplo, el ensayo de luminol, que es cuando se aplica un químico a un determinado lugar con la intención de hacer florecer o evidenciar huellas, trazas, etc. Ese recorrido que se refleja con el luminol, el técnico o perito lo puede también graficar y realizar el respectivo plano. También este plano se realiza cuando hay acoplamiento físico. Bueno, esto fue todo por hoy. Bueno, y espero que este tema les haya gustado. Para finalizar, un versículo les regalo que dice así: Señor, enséñame tus mandatos y yo los seguiré hasta el final de mis días. Eso lo pueden encontrar en el Salmo 119. Recuerden que siempre cualquier tipo de estos trabajos que parecen difíciles, si lo hacemos con la dirección de nuestro Señor y Dios Creador, nos va a dar la sabiduría para entender lo que para el ojo común de los humanos es difícil. Si aplicamos la sabiduría divina, vamos a ser todos unos expertos en el área que nos toque laboral, sea cual sea. Gracias a todos por la audiencia. Espero verlos en una próxima ocasión.